¿Qué es un riesgo? Un riesgo. ¿Qué es riesgo? A mí esta discusión bizantina, como dice un amigo, por favor no se ponga con esas discusiones bizantinas. Me gusta muchísimo tener en cuenta tres conceptos: amenaza, peligro y riesgo, ¿vale? Y entonces esta no es una discusión, es como una forma de Una tratar aclaración. de aclarar más o menos los términos, porque uno los escucha que son como que los mismos, la gente dice, no, esto es lo mismo. Para mí, desde el punto de vista muy conceptual, ¿vale? Muy conceptual. La amenaza es algo que te puede pasar, pero no necesariamente va a generarse un impacto o un impacto ya sea positivo o negativo sobre lo que haces. Ujú. El peligro es algo que te puede pasar. O sea, perdón, es un daño, ¿sí? O algo positivo que te puede pasar, más no necesariamente te va a ¿El pasar. peligro puede ser positivo? Puede ser positivo o negativo, ya lo vamos a mirar ahorita, porque el peligro se puede transformar y es lo que nosotros llamamos en transformar en oportunidades. O sea, lo que tú puedes transformar en oportunidades son los peligros. Y el riesgo es algo que te puede pasar y además generar un impacto en lo que haces, ya sea positivo o negativo. O sea, porque en muchas definiciones que podemos encontrar hoy día en el mercado, los riesgos los tratan como algo negativo, algo malo. Pero, por ejemplo, una persona que se gana la lotería Está en riesgo de está ganarse. en riesgo de ganársela. Y si se la gana, ¿eso es negativo? No, eso es positivo, porque pues obviamente te entra una suma de dinero interesante desde el que juega el chance hasta el que se juega el baloto con su premio mayor. Entonces digamos que los riesgos, desde la definición, entonces tienen como una combinación entre amenazas y peligros. Si yo logro mezclar adecuadamente estos dos conceptos, pues encuentro riesgos. Y dentro de las organizaciones, lo que buscamos los administradores de riesgo es que la gente o los gerentes presten atención a sus riesgos, o si mal les va, a sus peligros. Y cuando uno habla entonces de administrar sobre los riesgos, lo que está diciendo es que considere los riesgos y párele más bolas a eso, mire a ver cómo los Sí, porque imagínate tú, orienta o te voy a decir, mira, sepa. le voy a preguntar algo, ¿ustedes están en amenaza de que les caiga una nave espacial? Digamos que eso puede suceder, Es una, pero es un evento es una posibilidad. Tal Una cual. en no sé en cuántas, en 1.000.000 o Y 2 ustedes millones. cuando salen de su casa o por la ventana cuando salen a acostar a mí se asoman al cielo y dicen, uy, que hoy no me caiga un rayo. Que salga la aeronave. Exacto, es más fácil que tú te preocupes porque te caiga un rayo que porque te caiga un ovni, ¿cierto? Un objeto volador no identificado. Entonces yo decirle a un empresario, preocúpese por las amenazas que puede tener, pues de pronto está echando tiros al aire cosas que no valen la pena, ¿sí o no? Pero si por ejemplo yo digo, venga, vamos a prestarle atención a algo que de verdad le puede pasar y que de verdad puede afectar sus objetivos, que son los riesgos, pues hombre, prestemos atención a los riesgos dentro de las organizaciones. Pues se puede decir que un riesgo es entonces un suceso que puede o no suceder, pero que tiene mucha posibilidad de que suceda. Claro, nosotros cuando decimos administración de riesgos hablamos es de cosas que van a pasar. O sea, el administrador de riesgo no te puede decir, es que tú tienes, por ejemplo, riesgo de que te roben y realmente no hay posibilidad de que te pase. O sea, todo lo que un administrador de riesgo te dice que puede pasar es porque va a pasar. No se sabe si hoy, si mañana, si en una semana, en un año, pero va a pasar. Entonces, por eso se hacen las aclaraciones cuando se habla de riesgos. Se especifica que esas son cosas que pueden pasar. Pero, y vuelvo y te repito, y además que te pueden generar un impacto sobre tus objetivos. Pero ahí tengo una duda y es que es bien importante, digamos, conceptualmente como tratar de entrar un poquitico en la línea delgada y es que uno entraría a mirar cuál es la probabilidad, lo que dice Hugo es, puede pasar, pero entonces ya entraría a mirar la probabilidad de que ese riesgo pase o no, cuál sería el impacto, porque muchas veces uno podría decir, pues yo esperaría que aquí en Bogotá no vaya a haber bueno, no sé, no se puede presentar un tsunami, porque no estamos cerca de la costa, pero sí podría ser otro evento que poco sea, digamos, un terremoto, entonces uno diría, ese riesgo, digamos, en esos dos tipos, uno diría, la probabilidad de que pase es mínima, entonces uno cómo haría ahí para manejar ese riesgo. O sea, cuando yo hablo de riesgo, entonces, genial la pregunta porque yo tengo que aplicar ese concepto como tal. Entonces yo digo, hay unas mediciones y unos cálculos que se hacen a nivel internacional que determina
¿qué probabilidad hay de que ocurra un terremoto en Bogotá? Entonces, para eso se encuentran, por ejemplo, aseguradores como Munich Re o Swiss Re, que traen esa información y te dicen un evento en 50 años. O sea, dentro de un plazo de 50 años puede ocurrir un evento. En Bogotá, supuestamente, ya llevamos más de 100 años que no ocurre un terremoto. Pero eso no quiere decir que es que estamos desfasados. Pueden ocurrir 3 terremotos en los próximos años, ¿sí? Entonces, eso me genera la probabilidad de que ocurra. Pero para yo poder hablar de riesgo, además tengo que tener en cuenta el impacto. Y el impacto es evaluar cómo se encuentran las edificaciones en Bogotá. Las edificaciones que, entre comillas, cumplan con las normas de sismo resistencia, se supondría que no se van a venir abajo por ningún motivo. O sea, van a estar ok y van a soportar ciertas magnitudes y ciertos comportamientos del terremoto, porque hay que tener en cuenta también las características de los terremotos. No todos los terremotos son iguales. Mientras que las viviendas o los edificios que no cumplan con la norma, pues se supone que van a sufrir daños mayores. Entonces, cuando yo evalúo ambas variables, tanto la probabilidad que ocurra como el impacto que puede causar, estoy hablando de riesgos. Entonces, pasa esto. Es que me puede pasar esto y allá iba con la respuesta. Yo puedo decir, hay personas que dicen el riesgo es alto porque la probabilidad es muy alta de que ocurra. Por ejemplo, un terremoto en Chile, pues, o en Japón, o en México. Sí, entonces son sitios donde se diría, pero eso es mentira. Estamos hablando es que la amenaza de terremoto es alta, porque ocurre muy seguido y la probabilidad de que ocurra es alta. Entonces estamos hablando de una amenaza alta. Pero el impacto. Pero si hablamos en Haití, por ejemplo Haití, el impacto del peligro es alto, pero la frecuencia, hay muchos terremotos en Haití. Yo creo que no existe una medición de una gran cantidad de eventos en Haití. Pero cuando los hay, el impacto es alto. O sea, el peligro de terremoto en Haití es alto. Vuelvo y repito, para yo poder hablar de riesgo tengo que tener en cuenta ambas variables. Tendría que decir que, por ejemplo, Eje Cafetero hace 20 años o más ocurrió, no estábamos preparados y es un evento que se puede repetir e incluso se repitió después, ya un poquito más preparados, y pues el riesgo como tal pues se analiza desde ambas perspectivas, tanto de la probabilidad de que ocurra como el impacto que puede causar. Y digamos, ahí tiene mucho que ver, digamos, digamos, la transmisión o el costo, transmitir ese riesgo, transferir ese riesgo. Yo diría, mi pregunta es lo siguiente, uno diría en este momento, por ejemplo, las compañías aseguradoras, cuando unas personas vayan a asegurar su bien inmueble, independientemente de las calidades técnicas de edificación y eso, digamos, contemplan un riesgo más alto o menos alto de acuerdo a la probabilidad de que se presente en Bogotá, ¿o no? Bueno, cuando la compañía aseguradora mira eso, o sea, que son las tasas de riesgo, sí, ¿vale? Sí. Calcula ambos, tanto probabilidad como impacto. Sí. Pero si uno hace un análisis somero, y aquí a término Hugo Guzmán, a mí me parece que las compañías aseguradoras revisan es el peligro. O sea, ¿qué impacto para la aseguradora significaría que se manifestara el riesgo y así asegura? Y así asegura. Por ejemplo, si compare una papelería con un conjunto residencial. Entonces, digamos, el terremoto como tal. Entonces, a la compañía aseguradora le sirve muchísimo coger muchas papelerías, porque de aquí a que haya un terremoto que se lleve todas las papelerías es complicado. Pero un solo terremoto se puede llevar un conjunto residencial completo. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de una empresa de pinturas. Las empresas de pinturas, el riesgo, ¿cada cuánto escucha uno que se incendia una empresa de pinturas? Muy largos los periodos entre un incendio y otro. Pero cuando se incendia, las pérdidas son altísimas. Entonces, y ni siquiera por los daños. Porque sí, los daños son altos. El problema es el impacto o la responsabilidad civil de estas empresas. Porque lo que hacen es que además de pagarte a ti la indemnización por daños, tienen que mirar a los terceros los daños que le causaron. Entonces digamos que ese impacto, ese peligro para la compañía aseguradora es lo que yo en particular creo calculan, más allá de que ocurra o no ocurra, porque si por probabilidad fuera, pero digamos casi no ocurre. Digamos estas son altas o son bajas. Claro, a ver, nosotros, o sea, dentro de las compañías, las compañías aseguradoras en general sí, tienen diferentes cálculos dependiendo del nivel de riesgo. Entonces está desde el riesgo bajo, que es el riesgo de oficinas, hasta los hangares pues, de los aviones, donde se parquean los aviones, o la parte, por ejemplo, de cintas para temas de cámaras fotográficas,
cuando todavía usábamos rollos, o pues intermedios que son, bueno, que intermedio alto, que el tema de madereras, por ejemplo, donde manejan maderas, altos, por ejemplo, temas de algodones, bajos, medio altos, el tema de plásticos, Claro. pero todo depende, sí, o sea, cada uno de estos riesgos Productos químicos, pienso yo. lo miramos dependiendo de, y por eso es tan importante que cuando nosotros vamos a analizar el riesgo dentro de una edificación, miremos qué es lo que hace. Pero digamos, la pregunta ahí es, digamos, más como del sector o como de la industria, más que individualmente, porque tal vez en una ocasión que hablábamos cuando decíamos que de pronto el comportamiento de Johan García, en que siniestralidad mínima en el seguro de vehículo me premia, ¿sí? Me premian, digamos, con una menor prima. Pero digamos, en ese caso sí va agrupado, es como al sector. Va estandarizado. Ah, ok. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que es el riesgo estándar y ese que nosotros vemos en viviendas. Entonces, cuando las viviendas tienen determinadas características y todas las viviendas se manejan de la misma manera, se llaman riesgo estándar. Cuando es riesgo estándar, a todos se les cobra por igual, porque es riesgo estándar, ¿listo? Se supone. Entonces, igual así, si son industrias de determinadas características que mantienen las mismas características, podrían denominarse riesgo estándar y las primas que pagan son estandarizadas. Pero ya obviamente eso depende del administrador de riesgo dentro de las compañías aseguradoras que deberían ir a visitar esos riesgos, esos bienes, y determinar cuál es el verdadero nivel de riesgo, porque nos puede pasar que creemos que es una vivienda y resulta que tienen una panadería, un asadero, exacto, e industrial, exacto. Entonces termina cambiando el riesgo estándar a un riesgo mayor alto, claro. y no se cobra la prima correspondiente y después vienen los problemas de indemnización. Probablemente la compañía de seguros también va a pagar. Ese es el problema. Y después viene el tema, es que a mí, es que la compañía no paga, pero es que no paga, pero hay razones por las cuales no paga. O sea, que el cliente que adquiere una póliza de seguro debería saber exactamente cuáles son sus riesgos. Eso sí es imparagitable. Cuando se habla de administrar riesgos, porque esa es una modalidad de administración por riesgos, entonces es una empresa viendo sus riesgos y previendo la situación o provocando los que a él le interesa que se provoque. Yo, en mi concepto, la empresa debería designar cuáles son los riesgos que le importan. O sea, es que cuando nosotros hablamos de administración de riesgos, eso es un proceso. La administración de riesgos, así como hablar de administración, es coger la empresa desde el principio, o sea, desde sus principios, valores, objetivos estratégicos hacia adelante, qué es lo que le importa, cuál es el proceso misional de la empresa, qué es lo que es realmente importante. Y desde eso no desde tiende ahí, a confundir con administración estratégica. no, es que para el concepto actualmente debería tener en cuenta para administración estratégica el análisis de los riesgos. Ah, está incluida. Claro. Ya. Es más, hoy día uno encuentra escritos que dicen que el riesgo como un modelo de administración, la administración o la gestión de riesgos como un modelo de administración. Es que si nosotros lo vemos, el modelo PHVA, ¿cierto? Planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? O el mismo modelo ISO 31000 o COSO, lo que busca precisamente es estandarizar un proceso de administración. ¿Pero qué? Basado en riesgos. Pero tengo una pregunta, Hugo. Es que, digamos, llegar a ese nivel de particularidad, que sería lo ideal, ¿no hace un poquito más difícil ofrecer los productos? Porque entonces sería casi como un traje para cada empresa o para cada sector. Porque uno empieza a mirar de acuerdo a su comportamiento, su objeto, cuál sería su proceso, si es una parte, digamos, una industria completamente cumple con todas las normas y toda la seguridad, pues uno diría que no sé qué tan fácil podría ser, eso sería lo ideal, pienso yo, ¿no? Claro. Pero digamos que para las compañías de seguro pues buscan es el modelo estándar, un contrato ahí que ahí tratan de ajustarlo y entonces digamos que es como mucho más complejo tratar de hacer esos riesgos, esas asegurabilidades de manera particular. Pues es que si está en cabeza de la aseguradora, sí, pero si está en cabeza del cliente, no. Porque es que pasa una cosa, lo que tú mencionabas hace un ratico, tsunami en Bogotá. Sí. El día que hay un tsunami en Bogotá, apaga y vámonos. O sea, dicha la bendición, dale un pico a los hijos y sale. O sea, ya esto se acabó. No hay más que hacer. Pero la idea es que la administración de riesgos no sea de la compañía aseguradora, sino del cliente.
Por ejemplo, si nosotros hablamos de gestión del riesgo, la gestión del riesgo tiene que estar pegada a la alta dirección. O sea, presidencia es la que determina qué es lo que pues lo que hablábamos ahorita del proceso misional, qué es lo que le duele, y de ahí en adelante la gestión del riesgo va para toda la organización. Algo que se dice integración. ¿Pero por qué? Porque los riesgos le duelen también a los que están en los procesos. Entonces, cada miembro del proceso misional, que a la larga todos impactamos el proceso misional, la idea es que cada miembro de la organización diga, este riesgo le pega al proceso misional. Y diga y lo avise. Hay que tener en cuenta que no todos los riesgos son asegurables. Hay riesgos asegurables y riesgos que no lo son. Entonces, los riesgos asegurables los informa la compañía aseguradora y trato de compartirlos con ellos, no trasladarlos, porque eso es un error técnico que uno no debería decir, yo traslado los riesgos, los comparto. Yo llego con la compañía aseguradora y le digo, venga, yo cojo el 10% de mis riesgos, o el 20 o el 30, y usted coja el 70. Sí, los compartimos y entre los dos los defendemos, nos cuidamos. Entonces, desde ese punto de vista, la estrategia de la empresa es: todos los miembros de la organización trabajan en administración de riesgos y cada quien determina cuáles son los riesgos que le pegan al proceso misional y los empiezan a listar y empiezan a hacer el proceso de administración, que es identificarlos, describirlos, evaluarlos, calificarlos, mandarlos a su matriz de riesgos y tratarlos. Luego hacerle seguimiento y control, monitoreo y todo el tema de informes. Si ustedes me escuchan, eso es ISO 31000, eso es 14000, todas las normas hablan de la misma forma. Por eso se dice que se busca que la administración se base también en riesgos o parte desde el punto de vista de los riesgos. Las empresas hoy en día prevén algunas situaciones, otras no las prevén, y hay otras que buscan y hay otras que se vuelven moda. Todas ellas podrían ser escalones o niveles de los riesgos. Tal cual. Vuelve como el cuento del tema de la importancia que la empresa le dé a los riesgos. Hay riesgos que son importantes para las compañías aseguradoras, como por ejemplo, tú ves la bibliografía de Mafra y dice los riesgos importantes son el incendio y el terremoto porque tiene un impacto muy alto dentro de las organizaciones. Pero tú vas a la empresa y dentro de la empresa los más importantes son la dirección de empresas, por ejemplo, el riesgo reputacional, por ejemplo, el tema de las ventas, ¿sí? Entonces, digamos que... El empleado que se robó la plata. Eso se llama infidelidad del empleado. O sea, son una serie de riesgos que tienen que trabajar unidos, mancomunadamente, dentro de la organización. Estudios demuestran que solamente entre el 8 y el 10% de los riesgos de una organización son asegurables. El resto no lo son. Estamos hablando de dos tipos de riesgos diferentes para este escalonamiento. Estamos hablando del riesgo puro, que es el asegurable, el que solo genera daños. Si usted está haciendo su análisis de riesgos y encuentra riesgos que solo hacen daños, esos son asegurables. Los que pueden generarle daños y además ganancias, eso es algo que se denomina riesgo especulativo. Esta clasificación es desde el punto de vista económico. Entonces, si es un riesgo especulativo, que son por ejemplo de las ventas, yo voy a sacar un nuevo producto al mercado, pues obviamente tengo el riesgo de perder y ganar y está dentro de las probabilidades. Si gano, ¿qué pasó con el riesgo? Súper, excelente, valió la pena, entramos en el momento correcto y ganamos dinero. Pero si entramos en un mal momento donde no hay probabilidad de ganar y perdemos, pues obviamente el riesgo es a la baja. Ahí sí quiero compartirlo. Claro, pero ahí no hay manera. Porque como no es puro, como no es riesgo puro, entonces no lo puedo asegurar. Asumiendo un riesgo, exactamente. Bueno, pero hay una precisión, digamos, lo que dicen es el apetito por el riesgo que tiene, digamos, en ese caso la empresa o el inversionista, ¿no? Es decir, uno sería el apetito entre la capacidad de asumir un riesgo, decirle, bueno, si a mí me va mal, ¿cuánto sería el impacto, digamos, que el producto no cumple las expectativas? Entonces, ¿cuánto financieramente me va a pegar y debo asumir riesgo? ¿Sí? Sí. Exactamente. Y eso debe tenerlo claro el inversionista, ¿no? Bueno, claro, sí. Generalmente la alta dirección tiene que definir cuál es su apetito de riesgo. Sí. Porque cuando yo entro, por ejemplo, yo tengo 50 millones de pesos y si los pierdo no me importa. Correcto. Mi apetito del riesgo va al 100%. Puse 50 millones y si los perdí, no pasa nada. No, eso sería lo contrario. La aversión al riesgo es que como que trato de evitarlo al máximo. Entonces es cuando uno habla de inversiones de bajo riesgo.
Entonces yo digo de bajo riesgo porque yo invierto y si pierdo, pierdo nada. Sí. Entonces, O ya lo porque tenía presupuestado. no, al contrario, porque es que el que tiene aversión no quiere riesgos. O sea, no, como que le huye al riesgo. Eso, a cosas fijas, eso es mejor invertir en casas porque es que la casa siempre va para arriba, nunca va para abajo. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso. Pero lo que... Después de grave, como digo, después debajo del colchón. exacto, que me Sí. lo guardo, eso, Sí. así, lo uso de almohada ya. Sí. Sí, pero es así, porque a veces yo le digo a los estudiantes, digamos, en algunas materias, digo, bueno, te dicen, no, profe, yo soy arriesgado, no sé quién, y hay unas encuestas cuando uno hace en un fondo de inversión colectiva, hacen una pregunta y dice, ¿usted qué tanto estaría dispuesto a perder de lo que invierte? ¿El 10%, el 20%, el 50%, nada? No, nada, usted lo que es un flow. Usted no es el proclive al riesgo, sí, porque está demostrando lo contrario. Y el redituar de ese tipo de negocios es cero. Sí, sí, va a decir, no, yo no me meto en ese tipo de negocio. Una Yo, 3 infartos me dan. Una persona que tiene aversión al riesgo jamás va a ser emprendedor, por ejemplo. Jamás. Porque le tiene miedo al riesgo. Sí, claro. Claro, que no quiere perder. Una persona que está en la zona de confort, que está cómoda, que está tranquila, que le está yendo bien como está, Sí. ¿qué va a querer irse Sí. de ahí? La única manera de que él se vaya de ahí es porque le bajaron la butaca, le corrieron la butaca, le dijeron Correcto. chao. Lo movieron, sí. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Sí. Ahí es cuando cambia, como que ahora sí quiero emprender. O sea, Ahora sí me porque tocó. sí, ahora me tocó, exacto. Entonces, ese es un lío, pero Sí, el sí. tema del apetito al riesgo es muy importante. O sea, dentro de las organizaciones tienen que tener claro cuánto están dispuestos a perder o cuánto están dispuestos a asumir. Claro. Asumir. Entonces, una empresa que no tenga apetito de riesgo, pues... Se queda estándar. Se quedó De todavía área- en lo mismo. Digamos que hay periodos, por ejemplo, porque las condiciones O del no mercado existe. son muy cambiantes. En cualquier momento, cuando él se empieza a dar cuenta, es muy probable que lo saque porque de pronto no dio el paso adelante. Pero sí, si él está en una zona de confort y si de pronto la administración de la empresa, pues uno lo veía más o menos alguna vez, es que la empresa se maneja porque yo soy el dueño y yo soy el que mando y yo decido y me ha ido bien así. Entonces, digamos, ahí muy difícil que usted vaya a cambiar. Es prácticamente imposible decirle, no, que expandamos el mercado, que no así, no, deje así, porque no es capaz. Sobre todo porque es que el mundo es cambiante. Entonces, claro. bajo las condiciones que se creó una empresa en un momento dado, Son completamente diferentes. después las le actuales. cambia. Sí, claro. Pero es que hay Eso le cambia. mercados que son estáticos. Yo estaba hablando ahorita del tema de pinturas y hace unos 4 años estuvimos haciendo una investigación en temas de pinturas y la gente trabaja igual año tras año durante 30, 40, yo creo que esas empresas hoy día ya tienen 35, 40 años en el mercado y como el mercado ha sido estándar, ellos siguen vendiendo igual, produciendo igual, con los mismos riesgos, con las mismas, es más, tienen maquinarias de hace 20, 30 años. Pero ese es el riesgo. Ese- Le sale uno nuevo y lo desbarata. Pero fácilmente. para ellos no existen, No porque existe. llevan tantos años Y les que ha ido ellos dicen, bien. y les ha ido bien, Claro. que dicen, ¿yo para qué voy a cambiar? Claro, Y esos son los típicos ejemplos de los hijos Sí. que estudian administración, Sí. ingeniería y quieren hacerle modificaciones, Que ajustes y vienen todo de eso. Harvard y no sé qué. Eso, y los papás les dicen, no papito, no vayas a innovar a otro lado, aquí, Así no, es. aquí el negocio está funcionando Sí, bien así como es, está, sí, así que sí. por favor, chao. Eso es lo Sí, que pasa. cierto, sí. Entonces, esos son los temas de riesgos que son interesantes. Bueno, pero digamos que la administración como tal tiene un estricto orden Sí. en donde de pronto hay que mirar primero ventas, después vemos cómo se produce bajando costos y luego miramos a ver más adelante cómo aumentamos la productividad con lo mismo que tenemos y aumentamos el flujo de caja. Y digamos que todo eso es una dinámica. Aquí, ¿cómo empezaríamos en la administración? ¿Hay un orden o a medida que van saliendo los riesgos los vamos asumiendo? ¿Cómo es la cuestión? Lo que busca la administración de riesgo es tener un procedimiento estándar que digamos que aplica a cualquier organización. Entonces, lo primero que uno debería hacer es análisis de contexto, tanto interno como externo de la organización. Entonces, aquí se vuelven importantísimas metodologías como la matriz estratégica DOFA o PESTEL, ¿cierto? Que son sistemas que te ayudan a analizar, o bueno, matrices estratégicas que te ayudan a analizar los a crear la bienes, estrategia. los temas externos a la organización, ¿cierto? La parte política, económica, social, tecnológica, legal, ambiental, ¿cierto? La DOFA te obliga a mirar para todos los lados. La DOFA, entonces, Interno y para tanto afuera. interno como externo, entonces, ¿cuáles son los valores de la organización? ¿Qué están pensando
tus empleados, qué están pensando los externos, todo ese tipo de cosas que se vuelven súper interesantes y que hay que analizar para empezar a identificar los riesgos. Entonces, en el tema de integralidad, la idea es que todos estemos comulgando bajo los mismos parámetros y hagamos los análisis, cada uno desde su puesto de trabajo, tanto interno como externo, como le afecta, porque a la larga hay que recordar que todos somos clientes, tanto y luego interno se como externo. clasifican en la peste. Entonces, lo que hace, ahí digamos que la peste lo que me hace es identificarlos, más que clasificarlos, digamos que tratamos es no clasificarlo en ese momento y ponerlos de manera general todos, desde lo político, o sea, mejor dicho, todo desde la DOFA, ¿listo? De allí es que nacen las estrategias de las empresas. Entonces Ahí yo aquí... empezamos a darle valoración, ponderación Exactamente. a cada una de esas variables. De esas variables. Y a identificar en qué partes están los riesgos. ¿Listo? Cuando nosotros... bueno. Pero un momentico, allí estamos haciendo, ya hicimos la DOFA, vamos digamos a la evaluación de la peste y allí es donde direccionamos hacia el riesgo o direccionamos hacia la estrategia. Eso quería hacer esa aclaración precisamente. Nosotros tenemos que trabajar, o bueno, la recomendación es que se trabaje bajo proceso misional. Entonces, yo tengo debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del proceso misional o del proceso que estoy analizando, porque es muy fácil decir, hagamos riesgos de toda la empresa, pero es que hay muchísimos procesos dentro de la empresa y no todos son importantes para la alta dirección. Hay que saber cuáles son. Entonces, yo primero hago mi análisis de contexto interno y externo de mi proceso misional, ¿listo? De allí saco todas las variables y determino de allí cuáles son los riesgos. Entonces están afines con las de la estrategia. Correcto, porque pues obviamente tendrían que ser también desde el punto de vista estratégico, los objetivos estratégicos de la organización, la planeación de estos objetivos estratégicos para alcanzarlo, los recursos que tú utilizas para sacar adelante esa estrategia y cuáles son los riesgos asociados a esa estrategia, a esos recursos, a ese proceso. ¿Cómo valorarlos y eso? Ya vendría el segundo paso. El segundo paso pues sería ya identificar los riesgos. Entonces la identificación de riesgos consiste en decir cuáles son los riesgos. Entonces, pues si quieres les cuento ahorita después del corte. Bueno, un café con una taza de interés todos los martes de 3 a 4 de la tarde con estos interesantes temas. Hoy hablando de riesgos. Mañana seguramente buscaremos un tema más interesante que este. ¿Qué quiere decir que nos interesa? Sí.